Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Si es que así no se puede. Es literalmente imposible. Cuando ya parecía que amainaba para el Partido Socialista la tormenta esta de la periodista de cartón piedra surgida de las cloacas del PSOE, resulta que lo que aflora así, pero vamos, empezando la semana, lo que aflora es un nuevo escándalo inédito en el casi medio siglo de democracia española. El fiscal general del Estado ha sido procesado esta mañana y también la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Por supuesto, García Ortiz ha trasladado hace un rato que no va a dimitir. Ya saben ustedes que tener problemas con la justicia y sentarse incluso en el banquillo de los acusados es un galardón que en el sanchismo se lleva con orgullo prendido en la solapa. Dará igual porque si, como parece, García Ortiz resulta finalmente condenado, hay muchísimas pruebas para ello, será expulsado de la carrera fiscal. Y ya tendrá tiempo de elegir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a otro que continúe el trabajo, así que por esto ustedes no se preocupen. Llevamos meses diciendo, que García Ortiz se iba a terminar sentando en el banquillo de los acusados y eso va a ser finalmente lo que suceda. Decían en el gobierno que no había nada de nada, que no había caso, que no iba a suceder nada porque el fiscal general del Estado no había filtrado absolutamente nada. Y en el Partido Socialista no levantan cabeza. Esta mañana estaba la portavoz del PSOE, Esther Peña, en RACU y sacaba su particular bola de cristal para hacer el siguiente pronóstico. Yo siempre digo que cada vez que Isabel Díaz Ayuso dice alguna barbaridad es porque lo que tiene que ocultar de su propia gestión o de su propia vida es tan tremendo que nos iremos enterando esta semana, ¿no? Si hoy lunes ya ha comenzado con fuerza, me imagino que la semana acabará con alguna persona más imputada de su entorno o con su pareja con algún caso más de presunta corrupción. Hay algunos que como adivinos desde luego no tienen precio. No sabemos cómo terminará la semana, no lo sabemos, pero esto lo que sí que sabemos es cómo ha comenzado, que es con un fiscal general del Estado camino del banquillo de los acusados, con esta apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y miren, después de haber leído las 51 páginas, el auto les podemos decir que es demoledor. Enseguida lo contamos, pero antes recordemos en qué consistió esta otra operación de Estado, porque fue esto precisamente una operación de Estado, que como hoy reconoce el mismo juez, partió desde el Palacio de la Moncloa, y que fue la reacción del gobierno de España para intentar tapar su propia corrupción aireando la del novio de Isabel Díaz Ayuso. Miren, fue haciendo memoria a finales de febrero del pasado año, cuando la corrupción se desbordó en el gobierno, cuando la Guardia Civil detuvo a Koldo García Izaguirre y tuvieron que hacer como que expulsaban a José Luis Ábalos del Partido Socialista, cosa que todavía no ha sucedido. La situación empeoró muchísimo cuando unos días más tarde comenzaron a publicarse en distintos medios de comunicación las andanzas y las primeras informaciones sobre la conducta supuestamente delictiva de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El gobierno necesitaba sacudirse la presión. Y curiosamente unos días después apareció publicada en los medios de comunicación otra información. En este caso la dio un ciudadano particular que se llamaba Alberto y se apellidaba González Amador y que nunca jamás hubiera sido noticia en España de no ser porque era el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía parecía tener muy claro una noche, la del 12 de marzo del pasado año, que tenían que salir sí o sí publicadas las informaciones en los medios de comunicación que incriminaban al novio de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado, la noche del día 12, estaba muy nervioso porque, según dijo, estaban perdiendo el relato y la fiscal decía que había que meterle cianuro a todas las informaciones que se estaban filtrando. Y toda esta operación se urdió para destruir políticamente a un adversario. La intencionalidad estaba más que clara cuando se recuerdan algunos de los titulares que se leyeron aquella noche. Por ejemplo, la pareja de Ayuso defraudó 350.000 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Nótese que no se hablaba de González Amador, sino de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, un año después, queda claro que en realidad todo esto respondió a una maniobra para contrarrestar los efectos nocivos, la erosión y el descrédito que mediáticamente comportaba para el presidente el estallido del caso Koldo y el caso Begoña Gómez. Hoy, más de un año después, y tras 7 meses de investigación, el juez considera, y ojo, a nosotros de los 51 folios esto es lo más revelador, lo que más nos ha llamado la atención. El juez Ángel Luis Hurtado considera que el fiscal general del Estado filtró los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso siguiendo indicaciones de presidencia del gobierno, vamos a repetirlo. El juez instructor Ángel Luis Hurtado considera que
el fiscal general del Estado filtró los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso siguiendo indicaciones de presidencia del gobierno. No lo hizo por propia iniciativa, sino que se lo ordenaron. ¿Dónde queda la independencia de la institución de la Fiscalía? Bueno, el juez también considera probado que Álvaro García Ortiz cambió de teléfono móvil y borró deliberadamente sus mensajes de WhatsApp justo cuando el Supremo abrió causa contra él, es decir, cuando lo imputó el pasado mes de octubre. Es decir, que el fiscal general, en el ánimo de tratar de tapar las pruebas que lo incriminaban, de ocultarlas, de borrarlas, de eliminarlas, borró su teléfono móvil, cosa que hoy se considera también probada. Y como se considera probado esto que hizo Álvaro García Ortiz, también nos acordamos de algunas de las cosas que han sucedido en el último año. Porque de todo este tiempo va a quedar para el recuerdo este bochornoso episodio de desinformación protagonizado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre. Es este episodio en el que Pedro Sánchez tergiversó, manipuló y distorsionó deliberadamente un informe de la Guardia Civil que concluyó que en el móvil de García Ortiz no había mensajes, pero no porque no los hubiera mandado, sino porque borró su contenido. Fue este episodio que reproduciremos en su totalidad, en el que Pedro Sánchez abroncó o nos abroncó a los medios de comunicación no afines, a los jueces no afines y a los políticos no afines. Así que, por favor, díganoslo otra vez, presidente. ¿Qué quiere que le diga? O sea, horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se están comprobando que no existían pruebas, que pidan disculpas. ¿Va a salir a pedir disculpas el presidente del gobierno por este ejercicio de desinformación y manipulación? No. ¿Va a salir a pedir perdón Pedro Sánchez por habernos mentido a todos? No. ¿Por haber tergiversado un informe de la Guardia Civil? Tampoco. No va a salir a pedir perdón el presidente del gobierno por haber mentido, porque si fuera por esto, Pedro Sánchez no haría otra cosa desde hace ya muchos años. Miren, el nuevo guión del Palacio de la Moncloa se está escribiendo ya. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está de baja por paternidad y que no ha encontrado tiempo, por cierto, para criticar, por ejemplo, a Leire, sí que lo ha encontrado para arremeter hace unos minutos contra el juez Ángel Luis Hurtado, al que enmarca en la oposición real al servicio de Feijóo, vinculando en una desnortada estrategia conjunta al juez del Supremo con el Partido Popular. Informamos al ministro Puente, que estará ahora mismo entre biberones muy ocupado, de que este juez es tan del Partido Popular como que fue el redactor de la sentencia del caso Gürtel, que terminó condenando al Partido Popular. Pero bueno, la estrategia del Partido Socialista es decir que este juez está al servicio de Feijóo, lo cual es acusarle directamente de prevaricación. ¿Lo van a denunciar? No. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista dice mucho, pero denunciar no denuncia absolutamente nada. Y no lo va a denunciar esto, evidentemente, porque es falso. Pero resulta que este juez hoy redacta un auto de procesamiento de 51 folios como consecuencia del pinchazo de la manifestación de ayer. Ojo a la novela de ficción, porque esta es otra. Hasta que ha salido lo del Supremo, este fin de semana han estado en el Partido Socialista con la calculadora, ahí dándole a la tecla, buscando el dato que mejor refleje que la manifestación del PP de ayer en Madrid fue un clamoroso fracaso. Por ejemplo, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha concluido que solamente un 5% de los afiliados del PP asistieron, porque lo ha calculado ya misma esta mañana. El señor Feijóo está tan alejado de la realidad que ayer ni siquiera, hacía yo la cuenta esta mañana, ni siquiera 5 de cada 100 militantes populares, de cada 100 afiliados del Partido Popular asistieron
a esa manifestación, ¿no? Dicen hablar en nombre de España, pero ni siquiera los datos dicen que su partido les acompaña. Hay otros que hacen sus propios cálculos también, ¿eh? Al ministro Óscar López pues, le ha venido otra cosa a la cabeza. Dice, no voy a hacer el cálculo sobre el número de militantes del PP, sino para que el porcentaje salga más bajo todavía voy a coger los manifestantes y los voy a poner en relación con el número total de votantes del PP. Solamente llamo la atención sobre el hecho de que si el Partido Popular tuvo 7.700.000 votos y ayer se manifestaron 100.000 según ellos, 50.000 según la delegación del Gobierno, cojan ustedes la cifra que quieran, no llega al 1,5% de los votantes del PP. A ver, que estamos en época de exámenes y es importante hacer bien los cálculos. El PP no tuvo 7.700.000 votos en las últimas elecciones generales, como dice el ministro de Transformación Digital. El PP tuvo 8.100.000. Claro, si trasladan mal los datos en la regla de 3, lo más normal es que te salga un resultado incorrecto, a menos que la equivocación esta de guindarle 400.000 votos al PP sea deliberada, lo cual viniendo de este ministro tampoco es descartable. En todo caso, cuidado con las comparaciones, que las carga el diablo, y cuidado con utilizar este tipo de cálculos de todo a 100. Porque si concluyes que Feijóo está en horas bajas porque la concentración de este fin de semana en la Plaza de España solo congregó al 1,3% de los votantes del PP, pues tendrás que reconocer también que las movilizaciones del pasado año en Ferraz durante aquellos 5 días de reflexión fake con María Jesús Montero agitando a las masas fueron un clamoroso fracaso porque solamente estuvieron 12.500 personas. Lo trasladamos a un porcentaje 0,16% de los votantes del PSOE. De modo que si utilizamos esta vara de medir, el presidente sale bastante mal parado en la comparación. Urge que, como a otros, le den la vuelta también a este argumentario. No sea que alguien llegue a pensar en algún momento si son necesarios tantísimos asesores para todo esto. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.